35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Listo, ahora sí vamos a empezar. Entonces el tema, como les digo, es urgencias psiquiátricas. Yo traté de hacer un resumen como de lo más relevante, porque obviamente pues habrán muchas causas por las que los pacientes consulten a urgencias, pero vamos a dar como las más importantes. Entonces, digamos que usualmente la atención por psiquiatría debería ser integral, dada la alta frecuencia de estos trastornos y digamos la frecuencia en que se presentan a los servicios de urgencias. Los objetivos siempre van a ser que los pacientes uno pueda pues determinarle los riesgos, si tienen riesgos digamos autolesivos o heterolesivos. Si hay un paciente agresivo, poder controlar al paciente, descartar siempre una causa orgánica, y creo que eso es lo que más van a escuchar en toda la charla, porque a veces nos olvidamos que los pacientes psiquiátricos también se enferman de otras cosas. No todo siempre es de psiquiatría, hay otras causas médicas que también pueden aquejar a estos pacientes. Finalmente, también va a ser importante definir si la ubicación del tratamiento va a ser ambulatoria o debe ser intrahospitalaria. Entonces, una urgencia psiquiátrica se define como una situación en la que existen unos síntomas de origen mental o psíquico que están siendo, digamos, agudos e intensos en ese momento, que se produjeron en las últimas horas o incluso días, y que usualmente son percibidos o por el paciente o por su entorno como perturbadores o amenazantes, y usualmente ameritan una intervención médica inmediata. Digamos que yo traje una epidemiología acerca de que más o menos alrededor en el hospital mental se ven más o menos 6.000 pacientes al año por urgencias psiquiátricas, y en hospitales no psiquiátricos el 5% de las consultas que hay en el servicio de urgencias es por alteraciones de origen mental, y entre ellos digamos que el 20 al 30% pueden ser síntomas psiquiátricos que se asocian a una enfermedad médica, es decir, un paciente que tiene cáncer o que tiene lupus o que tiene VIH o cualquier otro trastorno médico que además de eso tiene síntomas psiquiátricos sobreagregados. Entonces, usualmente, ¿por qué consultan los pacientes? Va a depender como del grupo etario. Normalmente los adultos consultan por síntomas depresivos, síntomas psicóticos o agitación, los jóvenes por trastornos de la personalidad, trastornos adaptativos, consumo de sustancias o intentos de suicidio. En los niños lo más, digamos, frecuente que se presente por urgencias es por trastornos de la conducta, y en los ancianos van a aparecer los síntomas depresivos, los síntomas cognitivos y también intolerancia a medicamentos. Los ancianos suelen ser muy susceptibles a las dosis de los psicofármacos, entonces en ocasiones van a consultar a urgencias por presentar alteraciones debido al uso de estos medicamentos. Normalmente la evaluación psiquiátrica debe incluir pues un triaje, que usualmente en los servicios de urgencias los hacen las enfermeras jefes en general, donde se determina pues el riesgo, digamos, o la necesidad de atención que requiere el paciente. La evaluación psiquiátrica siempre se compone de una entrevista, que va a ser pues casi que lo más importante, pero además de eso debe hacerse un examen físico y un examen neurológico para descartar otras causas que estén aquejando al paciente. Luego, usualmente se solicitan paraclínicos, ya vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no, y finalmente pues hay una formulación, y dentro de la formulación, digamos, la remisión a una atención especializada por psiquiatría. Yo traje como unas aproximaciones diagnósticas, digamos, abarcadas en síndromes. Entonces yo los dividí como los síndromes que usualmente aparecen, que es el síndrome psicótico, que es un paciente que tiene pérdida del contacto con la realidad. Un ejemplo de ellos, o el más frecuente que conocemos, es la esquizofrenia, pero también hay pacientes con epilepsia del lóbulo frontal que pueden presentar, o del lóbulo temporal, síntomas psicóticos, trastornos afectivos, enfermedades médicas o abuso de sustancias también se pueden psicotizar. El síndrome depresivo, que es donde prima el ánimo triste, que es pues característico de la depresión y de los trastornos depresivos. El síndrome maníaco, que es cuando hay un paciente que está con un ánimo hipertímico, exaltado, logorreico, con aumento de la actividad motora, y usualmente es característico de la enfermedad bipolar, pero también puede aparecer en otras enfermedades médicas o incluso en intoxicaciones. Por ejemplo, en pacientes con altas dosis de uso de esteroides pueden presentar alteraciones neuropsiquiátricas donde prime el afecto exaltado. También está el síndrome confusional, que digamos es muy característico del delirium, o pacientes por ejemplo con TEC, donde hay fluctuaciones en el estado de conciencia,
es usualmente característico de cuadros infecciosos del sistema nervioso central como meningitis o encefalitis, síndromes de abstinencia o intoxicaciones. El síndrome conversivo, que es uno de los favoritos para diagnosticar en urgencias, es cuando hay síntomas somáticos que remedan enfermedades orgánicas. Digamos que usualmente estos pacientes tienen una ganancia secundaria, pero este es un diagnóstico que es de descarte y suele hacerse solo después de, digamos, múltiples acercamientos o cuando ya hay una historia psiquiátrica que ha confirmado que un paciente tiene un trastorno conversivo o facticio, y se debe evitar poner esto en las historias clínicas o diagnosticar a un paciente cuando llega de primera vez a urgencias con este síndrome. El síndrome ansioso, que también es muy frecuente, que es pacientes que tienen angustia, que puede ser aguda o puede ser crónica, y que usualmente se presentan por temor o por sensación de que se van a infartar o de que tienen una arritmia, etcétera, también es bastante frecuente. Y otros trastornos relacionados con el trauma o con factores de estrés, es decir, pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, de un estrés postraumático, o que han tenido situaciones, digamos, donde el estrés ha sido como lo predominante, o que han estado en situaciones, por ejemplo, no sé, de desplazamiento forzado, de secuestros, etcétera, también se puede presentar. Entonces, siempre en estos pacientes hay que descartar organicidad, y sobre todo hay unos indicadores que nos van a hablar de que una persona puede tener más riesgo de que los síntomas neuropsiquiátricos que está presentando se deban a una causa orgánica. Lo primero y más importante, primer episodio, es decir, si un paciente nunca antes en la vida había presentado alteraciones en su conducta, en su ánimo, en su afecto, y se presenta a urgencias con estos síntomas, digamos que siempre hay que descartar una causa orgánica, aunque obviamente podría ser el inicio o el debut de una enfermedad mental. Lo más usual es que sea otra cosa la que lo esté llevando a esa alteración. Si la personalidad previa de esa persona era bien adaptada, era una persona tranquila, funcional, y de repente aparecen síntomas neuropsiquiátricos, también debería pensarse en algo orgánico. Si no hay factores precipitantes, si la semiología es atípica, por ejemplo, usualmente en los síndromes psiquiátricos las alucinaciones suelen ser auditivas, entonces alucinaciones que sean visuales o táctiles hablan de otro tipo de enfermedades más de características orgánicas o neurológicas. Si comienza de manera brusca, sin tener antecedentes personales de importancia, si la edad y la evolución para el cuadro es atípica, si el curso es crónico, o sea, lleva muchos meses o varios meses con alteraciones en su afecto, en su comportamiento, si tiene, digamos, historia de consumo de sustancias, si hay resistencia al tratamiento, o sea, si ya el paciente ha ido, por ejemplo, a urgencias o a consulta y le han mandado medicamentos y el paciente no responde, también habría que pensar en una causa orgánica. Si hay alteraciones del nivel de conciencia, o sea, si hay fluctuaciones, si hay alteraciones en la escala de Glasgow, debería pensarse en una causa orgánica, o si obviamente al examen físico encontramos hallazgos orgánicos que expliquen, digamos, los síntomas. Entonces, usualmente lo más común es el paciente agitado, además porque el paciente agitado genera muchos problemas. Los servicios de urgencia suelen ser servicios que son pequeños o que están, digamos, con una demanda muy alta, entonces un paciente agitado suele ser un problema cuando llega al servicio de urgencias. Normalmente la agitación es parte de un síndrome comportamental, ¿cierto? Es decir, normalmente hay un aumento de la actividad motora, pero además de eso hay alteraciones en el afecto y en el sistema nervioso autónomo que puede variar en intensidad. Es una urgencia siempre porque se debe garantizar la seguridad del paciente y, digamos, de los terceros o de las personas que estén alrededor de él. Y siempre hay que diferenciar un paciente violento de un paciente agitado, es decir, un paciente violento es un paciente que tiene la intención de dañar a otros, de dañar enseres, de dañar cosas, y un paciente agitado es aquel que tiene alteraciones de su comportamiento, pero que son ajenas y son involuntarias, digamos, en este caso. Entonces, ¿cuáles son los signos que nos hacen pensar que una persona puede estar agitada? Incluso uno desde la sala de espera podría percibirlo. Entonces, empuña la mano, levanta la voz o grita, dice palabras soeces, está inquieto, camina de un lado a otro, evita sentarse o golpea las cosas. Y siempre, obviamente, hay que descartar causas orgánicas como un delirium, una intoxicación, signos de organicidad, alteraciones metabólicas, problemas neurológicos o psiquiátricos de base que hayan debutado con esta alteración. La etiología puede ser múltiple, siempre hay que, digamos, usualmente los pacientes lo ideal sería que llegaran acompañados, pero en muchos de los casos uno se los lleva a la policía o los lleva a personas que lo encuentran en la calle y lo llevan, entonces uno intenta, digamos, obtener la información que más pueda. Quién es, cuántos años tiene, qué hace, a qué se dedica, dónde estaba en el momento que ocurrieron los hechos, hace cuánto estaba así, si sufre de alguna enfermedad o está en algún tratamiento.
y, digamos, lo intentamos meter dentro de alguna de estas características. Entonces está el delirium, que es el síndrome confusional, que es un síndrome que es agudo, es una alteración del estado de conciencia, puede tener síntomas, digamos, de la esfera cognitiva o del pensamiento, puede tener síntomas confusionales, siempre tiene una causa orgánica, o sea, no hay un delirium que no tenga una causa orgánica, siempre hay una causa orgánica y suele ser, digamos, que aparece de manera aguda y fluctuante. Entonces esto es más sobre todo se da mucho en niños o en ancianos o en personas que tengan enfermedades médicas graves. Entonces, digamos, deberíamos interrogar esto. Hay otros trastornos que son psicóticos no asociados a delirium, que usualmente no afecta al estado de conciencia. Los pacientes se presentan pues por ideas delirantes, con síntomas psicóticos y, digamos, pueden tener, o casi siempre tienen, enfermedades de base que causan esto, es decir, tienen una esquizofrenia o tienen una epilepsia, hay algo de base que causa los síntomas psicóticos. Y están los trastornos que no tienen síntomas psicóticos, que tiene agitación, pero que tampoco es un delirium. Entonces, entre ellos está la ansiedad, el trastorno depresivo, el trastorno de la personalidad, los trastornos adaptativos y otros trastornos que se caracterizan es por alteraciones afectivas y conductuales, más no psicóticas, ni tampoco alteraciones en el estado de conciencia. Esta es una escala sencilla, que es la escala pues para mirar si un paciente tiene alteración confusional o un delirium. Es una escala que uno podría hacer en urgencias fácilmente, solo tiene 4 puntos. Para diagnosticar un delirium deberían estar los 2 primeros puntos y al menos 1 o el 3 o el 4. Entonces el primero es que el inicio sea agudo y fluctuante, es decir, el paciente o la persona estaba bien hace un par de días y empezó a tener alteraciones en su estado mental, a tener momentos donde está bien, pero momentos donde está o muy dormido o está muy agitado o se desconecta de la realidad. Además de eso, se presentan alteraciones en el estado de atención, o sea, el paciente no es capaz de entablar una conversación, se distrae con facilidad, digamos, le es difícil como mantener una conversación y puede presentarse o pensamiento desorganizado o alteración en el estado de conciencia. Entonces, cualquiera de esas, las primeras 2 son fundamentales y o la 3 o la 4, digamos, harían pensar en que el paciente tiene un delirio. Siempre hay que tener diagnósticos diferenciales. Acá yo les traje por algunos ejemplos pues que hay neurológicos, hay cardíacos, cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, toxicológicos, endocrinos, infecciosos, pero usualmente uno debería pensar, digamos, los más frecuentes en un paciente agitado como diagnósticos diferenciales son o una epilepsia, pues una convulsión, un estado de hipoglicemia, una infección, una hipoxia, un TEC o una hemorragia subaracnoidea. Digamos que obviamente un paciente que llega agitado al servicio de urgencias, uno debe descartar primero estas causas que pueden, digamos, generarle la muerte o una complicación muy severa, a solamente pensar, ay, es el paciente que siempre se agita o es el esquizofrénico que siempre viene, ¿cierto? Entonces hay que intentar, es como más bien hacer un abordaje un poco más minucioso donde se puedan descartar otras causas. Entonces, ¿qué debemos hacer con un paciente agitado? Lo primero es interrogar. En psiquiatría es fundamental, digamos, el interrogatorio y lo que obtenemos a través de la conversación o con el paciente o con sus acompañantes. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan estos síntomas? ¿Cuáles son? ¿Consume sustancias? Sí, no. ¿Consume medicamentos? Sí, no. ¿Tiene antecedentes de psiquiatría o no? El examen físico principalmente va encaminado a descartar otras causas como la parte cardiovascular o neurológica. Debemos garantizar un entorno seguro, es decir, que se retiran todas las cosas con las que el paciente pueda hacerse daño, no sé, cordones, correas, navajas, ¿cierto? Cualquier tipo de estas armas que se puedan ser usados como armas. Ubicar al paciente en una zona cómoda y segura. Hay que intentar, aunque yo sé que es difícil, tratar de disminuir el ruido, las luces, como la hiperestimulación ambiental, porque eso puede hacer que el paciente esté un poco más exaltado. Ofrecer hidratación, ofrecer agua y usar un lenguaje que pueda ser pues como entendible y sencillo para el paciente. En el examen mental, digamos que normalmente en psiquiatría es como de donde más obtenemos la información, entonces hablamos de cómo es la apariencia, cómo es el comportamiento del paciente, el estado de conciencia, si tiene alteraciones en la atención o no, cuál es el contenido del pensamiento y la parte cognitiva. Hay un protocolo que se llama el protocolo beta, que es usado para pacientes en agitación psicomotora y tiene como unos pasos. El primer paso siempre es la contención verbal, es decir, el médico inicialmente, como primera línea de tratamiento, debería intentar descalar al paciente con el lenguaje, ¿cierto?
decirle, mira, yo sé que estás, no sé, ofuscado, enojado, bueno, te voy a acompañar, te voy a ayudar, te voy a dar agua, sentémonos acá, llamemos a tu familia, o sea, intentar como descalarlo, evitando pues amenazarlo, decirle, si no se pone tranquilo, entonces le voy a poner un haloperidol, entonces si no se hace silencio, entonces voy a llamar a la policía, porque digamos cuando ellos se sienten amenazados, pues la agitación usualmente empeora. El segundo paso es la contención química, o sea, farmacológica, ¿cierto? Son medidas farmacológicas que ayudan a calmar el estado de exaltación del paciente. Y el último paso es la contención mecánica, o sea, la sujeción, que eso también es, digamos, a veces uno ve en urgencias que los dejan, no sé, sujetados por muchas horas o por mucho tiempo, y eso puede hacerle daño al paciente. Sobre todo se utiliza cuando hay riesgo de autoagresión o de heteroagresión, debe ser siempre por un personal capacitado. Siempre continuamos con la contención verbal, o sea, hablándole al paciente, y se debe firmar el consentimiento informado por la familia, pues, o por el paciente. Obviamente el paciente no lo va a aceptar en muchos de los casos, pero entonces por la familia por lo menos, o dejar anotado en la historia clínica, por ejemplo, el paciente está muy agitado, se intentó contener verbalmente, no se pudo, se intentó farmacológicamente, tampoco se logró, se hará contención mecánica para salvaguardar su integridad o la de las personas que están en la sala, pero dejar todo eso, digamos, anotado en la historia clínica. Hay algunos medicamentos que usualmente los que tenemos en el servicio de urgencias que nos ayudan en el momento de la contención química o farmacológica. Entre ellos están las benzodiazepinas, que ayudan a controlar la agitación hasta en un 43%, para pacientes agitados que tengan etiología desconocida, intoxicación por estimulantes como la cocaína, el 12-veo, entre otros, y en pacientes con abstinencia alcohólica, más no con intoxicación alcohólica. Es decir, el paciente que llega agudamente intoxicado por alcohol, o sea, venía tomando y se exaltó y se agitó, en ese no se puede usar benzodiazepinas porque potencia el riesgo de depresión respiratoria. Pero si llega un paciente que venía tomando pero suspendió la ingesta de alcohol, y posteriormente en la abstinencia empiezan los síntomas, digamos, de agitación, en ese caso sí podría utilizarse. Ellas actúan aumentando la liberación de cloro a través de los receptores GABA, pero hay que estar, pues, digamos, pendientes porque puede producir hipotensión o depresión respiratoria, entonces siempre pues hay que estar pendiente del estado hemodinámico del paciente, tenerlo monitoreado para poder saber. Estas son las que usualmente tenemos en el servicio de urgencias. Siempre va a ser, digamos, ideal empezar con la vía oral, o sea, si el paciente acepta unas gotas de clonazepam o se acepta tomar un medicamento, un lorazepam, por ejemplo, siempre va a ser ideal empezar por la vía oral. Si no es posible, pues ya se utilizarán otras vías como la intramuscular o la intravenosa. La segunda línea son los antipsicóticos. Los antipsicóticos se dividen en primera y segunda generación. Los de primera generación, usualmente el más conocido es el haloperidol, que tenemos como más disponible. De segunda generación están la olanzapina, risperidona, quetiapina, entre otros, y se usa para pacientes agitados con etiología psicótica, es decir, el paciente está delirante, el paciente está alucinado. En esos pacientes lo ideal es el haloperidol en vez de la benzodiazepina. Muchas veces, digamos que en el agite y en el ánimo de que el paciente llegó demasiado exaltado, lo que se hace es que se unen, es decir, se utiliza benzodiazepina más un antipsicótico, que es lo que más se utiliza en el servicio de urgencias. Eso está bien en el sentido de que disminuye también el riesgo de tener, digamos, síntomas extrapiramidales o síntomas como, digamos, que aparecen por el uso del haloperidol. Entonces, idealmente cuando vamos a usar el haloperidol, si no tenemos o si no sabemos si el paciente ya lo ha recibido antes, es ideal combinarlo con benzodiazepina para disminuir los riesgos de síntomas extrapiramidales, digamos, que pueden ser dolorosos para el paciente, como crisis oculógiras, o sea, que se les voltean los ojos o hacen diferentes movimientos disónicos del cuerpo que son muy dolorosos. Entonces, digamos que para un paciente, por ejemplo, que esté psicótico y que el médico le ponga un medicamento que lo empeora, pues va a empeorar su cuadro de agitación. Entonces, idealmente es como ponerlos juntos. Hay que tener en cuenta que pueden producir prolongación del QT, sobre todo el haloperidol, arritmias de puntas torcidas, sobre todo si es vía intravenosa, y efectos extrapiramidales. Entonces están la haloperidol, la olanzapina y la quetiapina. De estos, los que son para uso, digamos, intramuscular son el haloperidol, que se puede usar intramuscular o intravenoso. También hay vía oral, pero lo más frecuente es tenerlo en ampollas. La olanzapina, que es el Zyprexa, también hay para administrar vía intramuscular. Usualmente no se tiene tan disponible en los servicios de urgencias, pero también podría utilizarse.
y digamos que la quetiapina también puede usarse, pero más vía pues oral porque no existe su presentación intramuscular ni intravenosa. Hay una población que suele ser de riesgo, ¿por qué? Porque obviamente son más susceptibles al efecto secundario o a los efectos adversos de los psicofármacos, entre ellos están los ancianos, donde siempre vamos a suponer que su principal causa de agitación es un delirium, y como ya dijimos previamente, el delirium siempre tiene una causa orgánica, ¿cierto? Entonces, si yo ya excluí las causas, puedo pensar en un trastorno afectivo, pero usualmente un paciente anciano agitado es porque tiene un delirium. Nunca usar la contención farmacológica de entrada, en ellos siempre idealmente como en todos, pero en ellos más que todo la contención verbal. Los antipsicóticos en ellos que son de primera línea son el haloperidol y la quetiapina, porque digamos que se usa a bajas dosis, se titula lentamente, pero hay que estar pues como pendientes en un EKG, por ejemplo, para evitar pues como que pueda tener alteraciones a nivel del corazón. Y en las benzodiazepinas, en ellos no se usa porque tienen mayor riesgo de tener, por ejemplo, caídas, somnolencia excesiva por el uso de las benzodiazepinas. Y también hay que tener en cuenta que el trauma encefalocraneano en ellos puede ser un simulador de delirium. Entonces siempre a uno le decían, cuando llega un paciente anciano con una alteración del estado de conciencia, hay que pedirle una neuroimagen, o con una afectación, alteración en el ánimo, en el afecto, porque puede ser, por ejemplo, un trauma, un hematoma epidural o subdural que esté generando síntomas neuropsiquiátricos. Ya hablamos de la contención mecánica, que siempre es el último recurso. Debe haber un equipo entrenado, como mínimo 5 personas, una para cada extremidad y una para la cabeza. Eso no lo hace que vamos a llamar al enfermero más macancán, no. O sea, debe haber una persona por extremidad y una en la cabeza. El paciente siempre debe estar sedado previamente para que sea menos violento para él, porque los pacientes usualmente cuando están psicóticos y los contienen físicamente o mecánicamente, eso les queda marcados para siempre. O sea, un paciente después de que le hacen eso, nunca lo olvida. Entonces, digamos que la idea es que esté sedado, dejar vías o accesos visibles y estar monitoreando pues que las sujeciones no le estén generando traumas pues en sus extremidades. Siempre se hace si el paciente tiene mucho riesgo de agredir a otras personas, y digamos que normalmente no se puede obligar al paciente, es decir, no se puede contener en contra de su voluntad, a no ser de que haya pues un riesgo potencial contra él o contra otros. Cuando ya se solucione el cuadro, digamos, afectivo o de exaltación de agitación, hay que siempre mirar los niveles de glucosa en sangre, un hemograma, un perfil hidroelectrolítico, la función renal, pedir tóxicos en orina y prueba de embarazo. Siempre vamos a preguntar si hay antecedente de enfermedad psiquiátrica o no, y pues remitir a psiquiatría en caso de ser necesario. Se debe evaluar si el paciente requiere un manejo hospitalario o si puede realizarse un manejo ambulatorio. Esto es pues como un algoritmo para el manejo del paciente agitado. Ya veo que está ya el tiempo pues muy justo, entonces vamos a continuar. Está también el paciente psicótico. Hablábamos que el paciente psicótico es el paciente que tiene alteración, digamos, porque tiene presencia de síntomas psicóticos, ideas delirantes o alucinaciones, y el pensamiento es desorganizado. El diagnóstico en psiquiatría, pues en este caso siempre es clínico, debe haber una historia clínica completa y detallada dentro de lo posible. Siempre es importante entrevistar a otras personas o a terceros, examen físico y mental, y obviamente hay que tener en cuenta pues otras etiologías de esa psicosis. Si es el primer episodio psicótico, siempre hay que pedir imágenes, neuroimágenes y paraclínicos para descartar causas más prevalentes y psicosis secundarias a otras, digamos, a otras enfermedades. Se sugiere una neuroimagen, por lo menos un TAC simple y contrastado, idealmente una resonancia, pero pues por lo menos un TAC, un electroencefalograma en el caso de que estemos sospechando que sea algo del más de la epilepsia, un hemograma, un ionograma, evaluación renal, perfil tiroideo, deficiencias vitamínicas, perfil infeccioso y tóxicos en orina. Y si no es el primer episodio psicótico, sino que el paciente tiene antecedente de una enfermedad, de un trastorno bipolar o de una esquizofrenia, pues digamos evaluar cada uno de si tiene síntomas afectivos o conductuales, hace cuánto, para poder saber hacia dónde lo dirigimos. El tratamiento siempre debe pues descartarse el orgánico y hacer un tratamiento farmacológico y una intervención psicosocial. El objetivo del tratamiento en el paciente psicótico va a ser, digamos, obviamente controlarle en ese momento los síntomas, pero además de eso que el paciente pueda adherirse a ese tratamiento para evitar, digamos, futuras apariciones de brotes psicóticos posteriormente. La primera línea son los antipsicóticos de segunda generación, es decir, no el haloperidol, sino olanzapina, quetiapina, risperidona, y lo que hace es que en ellos hay mayor tolerancia y mayor adherencia cuando se usan estos medicamentos. Los ensayos clínicos nos recomiendan olanzapina y risperidona como los dos, digamos, que se deben utilizar siempre de primera línea.
También anotan la clozapina por el problema de la clozapina. Primero, pues es que tiene, digamos, que usarse fórmula de control, tiene que hacerse un seguimiento muy estricto, entonces por eso la dejamos como de última opción. Y la quetiapina también podría ser una buena opción, pero teniendo en cuenta que la quetiapina a dosis bajas, su potencia antipsicótica es muy pobre, entonces tiene que ser pues como a dosis mucho más altas. Esos son los medicamentos más utilizados. En cuanto a trastornos afectivos, realmente yo traje, la charla es un poquito larga, como yo les decía, porque son muchos temas, pero digamos que en estos pacientes lo más importante es que nunca debe tratarse a un paciente con síntomas afectivos diferente a un paciente que llega por otros síntomas, ¿cierto? Porque pacientes con síntomas depresivos y ansiedad pueden llegar también a urgencias por síntomas somáticos, es decir, dolor en el pecho, taquicardia, dolor en el cuerpo, y si uno no los detecta, el paciente va a seguir consultando, va a volver a consultar hasta que usted no sospeche que lo que tiene es algo, digamos, de origen mental. Usualmente, digamos, los que tienen condiciones psicosociales adversas son los que más van, o sea, los que no tienen apoyo, los que no tienen mucho dinero, entonces también hay que intervenir esto. Y, digamos, lo que intentamos con ellos es como intentar disminuir la ideación suicida, si tienen retraso psicomotor o síntomas catatónicos, remitir, si hay una psicosis, pues lo que hablamos anteriormente, y si hay alteraciones comportamentales severas, pues habría que remitir a que lo vean por psiquiatría. Acá con la ideación suicida, yo pienso que lo más importante para destacar acá es que el 90% de los pacientes que se suicidan tienen un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica. Entonces, por eso para nosotros es tan importante detectar la enfermedad psiquiátrica para poder disminuir el riesgo de un suicidio. Voy a avanzar porque no tengo mucho tiempo. Esto es pues como depresión bipolar. Esto se podría hacer una charla, digamos, anexa, pero básicamente es que siempre hay que preguntarle a los pacientes si han tenido en algún momento de su vida síntomas maníacos o hipomaníacos. Con que el paciente responda que sí los ha tenido, entonces es una depresión bipolar. Digamos que es solamente dejar como esa anotación. Y en los pacientes con síntomas de ansiedad, que son también muy frecuentes, más o menos un 25% de pacientes con síntomas de ansiedad o síntomas paniformes llegan por urgencias y hay que, digamos, explicarles porque los síntomas de ansiedad tienen muchas formas de presentarse físicamente y mentalmente, entonces hay que tener pues en cuenta que todo paciente que tenga taquicardia, malestar, no todos tienen un trastorno de pánico, pero debe ser un diagnóstico diferencial, incluso en las guías de manejo de pacientes con enfermedad coronaria o síndrome coronario está el trastorno de pánico como un diagnóstico diferencial. Siempre hay que descartar alteraciones cardiovasculares, respiratorias o tiroideas, aunque pueden presentarse de manera comórbida, o sea, no quiere decir que porque yo tenga un trastorno de pánico no me puedo estar infartando, puedo tener las dos cosas al tiempo, entonces hay que tener pues eso en cuenta y explicarle siempre al paciente que siempre, digamos que la ansiedad puede aparecer de manera espontánea cuando hay alguna situación que lo amerite y que es una respuesta innata e involuntaria. En ellos el tratamiento es con ISRS y benzodiazepinas, pero benzodiazepinas siempre son segunda línea por el riesgo de adicción y ya. Eso era todo.